Buenas tardes mis hermanitos, qué gusto verles aquí en la casa del Señor. Pues vamos a empezar cantando el himno 546, Un día Cristo volverá. Un día Cristo volverá, es la promesa del Señor, tal como fue así vendrá, y su pueblo ha de ver al Salvador. Muy pronto sí Jesús vendrá, y alegre verá su pueblo, él adorar, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Los mensajeros del Señor anuncian que Jesús vendrá, señales hay alrededor, Él vendrá y a los suyos llevará. Muy pronto sí Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo, veladora del Rey vendrá, los suyos arrebatará, en busca de su Rey vendrá, con toda gloria y honor, su iglesia esperando está, y aclamará con sus gozos su Señor. Muy pronto sí Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo, él adora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh, bienvenido Rey Jesús, tus hijos te esperan ya, muy pronto han de ver la luz y gozar de tu presencia siempre allá. Muy pronto sí Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo, él adora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Amén mis hermanitos. ¿Quién no está feliz? ¿Quién no está contento de que Jesús va a venir pronto, no? Qué felicidad que nos vamos a reencontrar con Él y que ¿quién no va a cantar gozo con alegría en su corazón? Amén, mis hermanitos. Pues vamos a cantar el 549, La Mañana Gloriosa. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, los creyentes unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador.
esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén, mis hermanitos. Bien, dice la letra de la canción, ¿no? Cuán gloriosa será la mañana cuando Él venga, ¿no? Qué gusto, qué felicidad, ¿no? De verlo a Él ese día. ¿Quién no quisiera estar con Él, ¿no? Abrazarle y decirle lo mucho que lo amamos. Amén. Pues vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. Gracias, Padre, por un nuevo día. Gracias, Padre, por los hermanitos que están aquí presentes y los que no pudieron venir también, Padre. Bendícelos en lo que estén haciendo, en sus casitas, en sus trabajos, en sus estudios, Padre amado. Bendice que este sea momento de glorificarte a ti, Padre. Bendice que este momento sea de felicidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues vamos a seguir cantando el himno 572. Cristo me ama. Cristo me ama a mí, su palabra dice así: niños pueden ir a Él, quien es nuestro amigo fiel. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, Él murió y la gloria nos abrió. Mis pecados borrará, que me hará la entrada ya. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera bien lo sé, que al cielo yo iré. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Amén, mis hermanitos.
¿Quién ama a Cristo así como Cristo nos ama a Amén. nosotros? Amén, mis hermanitos. Pues, mis hermanitos, antes de empezar, ¿alguien que quiera compartir algo? ¿No? Pues bueno, mis hermanitos, tenemos una dramatización. Seguimos con la cronología que el hermano Carlitos va a leer. Muy bien, buenas tardes mis hermanitos, mientras se preparan los actores, yo les voy a leer el versículo de Mateo. Muy bien. Vamos a ir a Mateo capítulo 1. Vamos a ir a Mateo capítulo 1 en el versículo 18 en adelante. Nos dice aquí el nacimiento de Jesucristo y nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando, José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mis hermanitos, entonces, esta es la historia de Jesús, obviamente, pero esta vez enfocándonos en José. Vamos a prestar atención a los grandes actores y ellos nos van a explicar más o menos. Vamos a orar antes de esto. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos llegar a aprender de ti, Dios Todopoderoso. Padre Celestial, permítenos aprender de ti, amarte, Dios eterno, y que sea un tiempo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahí sí. Vuelvo a hablar bastante. Vamos, 3, 2, 1. ¿Cómo puede estar pasando esto? María, mi María, va a tener un hijo, pero no hemos estado ni juntos.
Yo la amo. La adoro demasiado. Pero la ley dice una cosa, pero mi corazón otra. José era un hombre justo, no quería exponer a María, no quería humillarle, decidió dejarlo en secreto, pero mientras pensaba esto, algo del cielo se acercó a la tierra. José, hijo de David. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Por qué me llamas así? No temas por recibir a María tu esposa. Lo que ella lleva en su vientre es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará. Entonces Él es el Mesías que por tantos años hemos estado esperando. Sí, Pero, ¿qué dirán las personas? Los comentarios. Mi vida va a cambiar totalmente. No puede ser. José, tú solo debes obedecer. Dios se encargará del resto. Él te escogió para cuidar al Salvador, no porque seas perfecto, sino porque eres justo. En ese momento, el temor que llenaba a José se convirtió en paz. Está bien. Haré lo que tú me digas. Le cuidaré y le daré el nombre llamado Jesús. Así será, porque Dios está contigo. Cuando José despertó, no dudó, obedeció, recibió a María y se convirtió en parte de la obra más grande de la historia. Está bien. Solo quiero que tú me des fuerzas, Dios, para criarlo y cuidarlo como tú me mandas. Que sea tu voluntad. Y así termina la historia de José. Ay, sí, muy bien, mis hermanitos. El día de hoy justamente vamos a enfocarnos un poco en lo que vamos a enfocarnos en los sentimientos, pero posiblemente en lo que sentía José. Y miren, vemos lo que está sucediendo es que un ángel está avisando, ¿verdad?, de la concepción de que María iba a tener a Jesús. Y esta etapa es crucial, podríamos decir, porque, miren, antiguamente los israelitas, cuando se iban a casar, este casamiento constaba de 2 etapas. La primera etapa es que había un acuerdo formal. Entonces, es como, ya estaba hablado, ella iba a ser mi esposa, con ella me iba a casar. Ya entre las familias estaba todo listo, pero aún no vivían juntos. Entonces, esto es este momento en donde se encontraba José. Ya estaba todo hablado, pero ellos aún no estaban juntos. La segunda etapa es, podríamos decir que ya cuando ya se casan, ya ahí sí viven juntos. Esa es la segunda etapa de un matrimonio. Pero José solo estaba viviendo la primera etapa, que era el que ya estaba todo hablado, ya estaba formalizado todo. Pero si nos enfocamos en el capítulo de Mateo, en primera de Mateo, en el versículo 20, vemos que aquí nos dice, y pensando él en esto. Miren, vemos aquí el enfoque en que José
estaba pensando en qué cosa, estaba pensando en dejarla, nos dice en el versículo 19, nos dice, quiso dejarla secretamente. Y pensando esto, entonces, desde aquí quiero detenerme un momento y pensar analizar, acerca de lo que es pensando él en esto, que eso es lo que José estaba haciendo. Pensando, miren, y esto es un punto importante en el que debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Qué cosa? Tener un pensamiento profundo antes de tomar acciones, antes de actuar en nuestra vida. A menudo no es algo que hacemos, ¿verdad? A menudo nos dejamos llevar por los impulsos, por las circunstancias, pero algo que estaba haciendo José es aquí pensando. Y este pensando aquí es un pensamiento profundo que abarca muchas cosas y eso es lo que vamos a ver. Miren, cuando vamos a tomar una decisión, el pensar quiere decir que vamos a considerar cuidadosamente todas las opciones. Miren, cuando estamos pensando correctamente, es cuando estamos a menudo luchando internamente con una decisión difícil. Miren, los momentos claves de nuestra vida son determinados solo por unos momentos, por circunstancias en cómo actuamos en esos momentos. Estos son los momentos claves que van a determinar nuestra vida. A menudo, en esos momentos claves son cuando actuamos mal, cuando nos equivocamos. Y esto es algo que debemos pensar en José, de que él no simplemente cogió y dijo, yo me voy y sabrá María qué hace. Se quedó pensando, obviamente que el plan de Dios era más grande, ¿no? Pero enfoquémonos en eso, en él pensando acerca de qué hacer, de si irse, si quedarse. Y vamos a ver 5 o 6 puntitos de lo que significa considerar las cosas. ¿Qué es algo que debemos hacer siempre? Considerar las cosas antes de hacerla. El primer versículo que nos va a hablar de esto está en Salmos, en el Salmo 25:8. En el Salmo 25:8 nos va a hablar de lo que significa estar pensando, de lo que significa estar analizando las cosas. En el Salmo 25, en el verso 8 y en el verso 9, nos dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Miren, dice que Dios va a enseñar a los pecadores, ¿verdad? Aquí alguien ha pecado, no sé. Todos hemos pecado, ¿verdad? Pero dice aquí que Jehová enseñará a los pecadores el camino, ¿verdad? Entonces, pero solo a los pecadores que estén dispuestos a cambiar o a aceptarlo, ¿me entienden? Miren, Jehová nos enseñará cuando nosotros estemos dispuestos a aceptar que estamos equivocados. Si es que nosotros no estamos dispuestos a aceptar que estamos equivocados, pues es muy difícil que nos enseñe Dios el camino porque nosotros no queremos verlo. Miren, a veces y a menudo o siempre no encontramos el camino porque no queremos aceptarlo. Miren, José estaba pensando, pero él estaba dispuesto a aceptar, a quedarse. Nosotros en nuestra vida a menudo no estamos dispuestos a ciertas cosas que Jesús nos manda. Y eso es donde debemos pensar en. Antes de tomar una decisión, si estamos buscando la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos a aceptarla. A menudo siempre decimos que queremos la voluntad de Dios, queremos entender la voluntad de Dios, siempre decimos eso, pero muy pocas veces queremos aceptar la voluntad de Dios. Y ese es un grave problema en nuestras vidas, porque no sirve de nada que Dios esté tocando la puerta muchas veces si nosotros no vamos a abrir. Dios a menudo está queriéndonos avisar, está gritando para que le pongamos asunto y no le escuchamos. Y es un grave problema ahí. Entonces,
mis hermanitos, quiero decirles que estemos dispuestos a aceptar nuestras equivocaciones, nuestros errores. Estemos dispuestos a aceptar una reprensión de Dios. Estar dispuestos a cambiar de camino. A menudo no queremos cambiar de camino. Queremos ir por el que nos gusta. Y ese que nos gusta es el que nos va a traer a la tristeza. Tenemos que desde el inicio estar dispuestos a aceptar. Todavía no sabemos qué camino tomar, pero estar dispuestos a tomar el camino que Dios nos manda. Desde ahí empieza la ganancia. El segundo, vamos a ver lo que significa pensar como estaba pensando José. Vamos a ir al Salmo 94. En el Salmo 94, en el verso 19. Nos dice así: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Miren una parte aquí. Dice que tus consolaciones alegraban mi alma. Dice que estaba afligido, ¿verdad? Dentro de nuestros pensamientos, dentro de todo lo que estaba pasando. Las consolaciones de Dios era lo que alegraba mi alma. Ahora pensemos, ¿cuáles son las consolaciones? Un poquito antes, en el versículo 9 y 10, en el verso 9 y 10, nos habla acerca de esto, de cuáles eran las consolaciones de Dios. Nos dice: el que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Miren, ¿cuál es aquí la consolación del salmista? De que Él hizo nuestros oídos. Obviamente Él nos va a escuchar. Él hizo nuestros labios. Él hizo nuestros labios para que Él nos escuche. Él nos hizo y formó todo este mundo para vernos. Y Él está viéndonos. Entonces, ¿cuál es la consolación aquí del salmista? Que es que Dios se va a encargar. Y esa debe ser nuestra consolación. En la circunstancia que estemos viviendo, el punto es que Dios se va a encargar. Y Dios se va a encargar si es que le permitimos. Amén. Miren, por eso el salmista estaba tan tranquilo en todos los pensamientos que yo tengo. Dice, yo estaba pensando un montón de cosas, estaba analizando y pensaba, dice. Y cuando a menudo nosotros pensamos, es cuando hasta nos hace mal pensar demasiado, ¿verdad? Hasta nos envenenamos del corazón. Pero él dice que las consolaciones de Dios alegraban su alma. ¿Cuál es la consolación? Que Él, que lo hizo todo, va a estar pendiente y Dios se encargará. Pero para que Dios se encargue, estoy seguro que el salmista estaba dispuesto a aceptar lo que Dios quería. Y ahí estamos nosotros. Debemos estar dispuestos a aceptar lo que Dios nos manda. Para que Dios se encargue. Ese era el segundo punto. El tercer punto, más adelante vamos a ver en el Salmo 119. En el Salmo 119, en el verso 125. Nos dice aquí: tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus caminos. Miren, aquí el salmista diciéndole: Señor, ayúdame, yo soy tu siervo, ¿verdad? Nosotros podemos también decir: Dios, ayúdanos, somos tus siervos. Pero, ¿qué es ser siervo de Dios? Ser un siervo de Dios, cuando nosotros somos siervos de alguien, ¿verdad? Es cuando obedecemos sin quejarnos. Miren, el salmista está diciendo: yo soy tu siervo, Señor, y es porque él está diciendo: yo voy a obedecer y no me voy a quejar, voy a hacer tu voluntad. Y eso es algo que deberíamos nosotros pensar en nuestra vida, en aceptar sin quejarnos la voluntad de Dios, ¿verdad? Miren, nosotros podríamos decir: sí, somos ovejitas, somos las ovejas y Él es nuestro buen pastor. Pero muchas veces no reconocemos la voz de ese pastor. Entonces, algo que debemos analizar en nuestra vida es: ¿estamos escuchando la voz de ese pastor? Hace un tiempo atrás yo estaba viendo un video de cuando un pastor llama a sus ovejitas. Era interesante que hacían como que un concurso.
Muchas personas llamaban a las ovejas para que vengan. Todas las ovejas estaban regadas, pero ninguna venía. Pero cuando venía el dueño de las ovejas y les llamaba, todas las ovejas se acercaban. Las ovejas podían distinguir la voz del pastor, del que era el dueño. Y así, eso es lo que nos manda Dios, a poder distinguir su voz, poder escucharlo. Cada uno de nosotros, ¿quién de nosotros puede decir, sí, yo sé cuando Dios me está diciendo que haga? Porque tenemos esa comunión. A menudo es muy difícil escuchar a Dios porque no tenemos esa comunión. A menudo no sabemos si nos están hablando las personas o Dios, porque está fallando nuestra comunión. Y el punto es que nosotros debemos de tratar de mejorar nuestra relación para poder escuchar la voz de nuestro buen pastor. Miren, vamos a Proverbio. Vamos a Proverbio 12:5. Nos dice aquí, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Miren, aquí nos está diciendo que los pensamientos, ¿de quién? De estos justos, ¿verdad? Estos justos son los que creen en Jesucristo, ¿verdad? Que quieren más de Él. Pero dice que los pensamientos de estos son rectitud, ¿por qué? Porque nuestros pensamientos deben estar pensando en hacer la voluntad de Dios. Entonces es por eso que van a ser buenos pensamientos y pensamientos de rectitud. Pero dice, más los consejos de los impíos, engaño. Miren, ¿qué hubiese pasado si José hubiese salido y hubiese ido a preguntarles a los amigos, oye, me está pasando esto, ¿qué será de hacer? Los amigos hubiesen dicho, no, pues ándate nomás, esa mujer te está engañando, ¿verdad? Pero no, él estaba buscando y pensando la voluntad de Dios. Miren, y aquí es donde debemos pensar, ¿quién es la persona que nos está susurrando al oído? A veces no es Dios, a veces son las malas influencias que nos están susurrando, los malos pensamientos que nos están diciendo, haz esto, haz este otro. Y eso es lo que nos pasa a menudo, que nosotros nos dejamos llenar el oído de cosas vanas, de cosas malas, y nos destruye nuestra vida. José estaba tratando de buscar, tratando de entender, tratando de comprender la voluntad de Dios, esperando aceptarla. No salió a buscar a que alguien le diga algo diferente. Él, estoy seguro que en su pensamiento dijo, espero que Dios me lo diga, que Dios me esté respondiendo eso. A menudo nosotros no hacemos así. Vamos a preguntar a diferentes personas a ver qué comentario nos gusta más, a ver cuál tiene razón, y eso es un problema. Porque estamos buscando consejo de cualquier cosa y de cualquier persona, menos de Dios. Vamos a ver otro en Isaías. Vamos a ver en Isaías 26, en el capítulo 3. Nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Miren, dice que Dios nos va a dar esa paz, ¿verdad? A las personas que en Él han confiado. Pero ahí viene otra vez, que es confiar en Dios. Confiar en Dios es apoyarnos en las cosas de Dios. Eso es confiar en Dios. Confiar en Dios no simplemente es decir la palabra que confío en Dios, sino actuar conforme a la voluntad de Dios. Apoyarnos bueno, voy a hacer lo que Dios me manda. Voy a orar, voy a ir a la iglesia, voy a seguir leyendo su palabra. Eso es apoyarnos en las cosas de Dios. Él nos va a dar esa paz a los que hemos confiado. Pero ¿cómo confiamos? Haciendo lo que Él nos dice. Confiar no es solo decir, yo confío. ¿Confías en qué? Confiar en Dios es confiar de que debemos ir a la iglesia porque es lo correcto, de que debemos orar porque es lo correcto, de que debemos amar porque es lo correcto, de que debemos perdonar porque es lo correcto. Confiar en Dios es aceptar, bueno, no hay que robar, no hay que matar y todo lo que la palabra de Dios nos dice. Y lo resumimos, ¿no? Como Jesús. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo también, ¿verdad? Entonces, y ahí está. Apoyarnos en Dios es cumplir estas dos cosas. Amar a Dios en primer lugar
y amar también a nuestros prójimos, ¿verdad? Y ahí resumimos todo y se va de largo en esto. Eso es apoyarnos en Dios, confiar en Dios. Y el último, vamos a Isaías, al ladito está, en Isaías, en el capítulo 30, en el versículo 21. Nos dice aquí: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anda por él, y no eches a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Miren, aquí le está diciendo que va a oír, va a poder diferenciar a dónde ir, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos, poder saber por dónde ir, a dónde ir, qué decisiones tomar. Eso queremos todos, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios. Pero miren, para nosotros poder escuchar la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos a que nos equivocamos, debemos estar dispuestos a aceptar nuestros errores. ¿Qué más? Debemos estar dispuestos a confiar de que Dios se encargará. Debemos estar confiados en que debemos obedecer sin quejarnos. Debemos tener cuidado de quién nos susurra al oído. Debemos apoyarnos en Él. Solo así podremos escuchar la voluntad de Dios. No en un momento de desesperación actuar a lo que mejor creemos. Así no va a funcionar y así nunca vamos a poder escuchar. Miren, si vamos a Hebreos 10 nos va a explicar acerca de esto. Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 24 y 25 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Miren, considerémonos unos a otros para estimularnos. A José se le apareció un ángel a decirle, a estimularle en el amor, a que entienda. A José, ¿verdad? Pero a nosotros, por eso Dios dejó su iglesia, para que cada uno de nosotros nos fortalezcamos, aprendamos de Él, podamos salir adelante, congregarnos. Miren, a veces nosotros podemos decir, ay, pero es que no, a mí los hermanos ni me dan un consejo, ni me apoyan. Quizás porque nosotros no vamos a aceptar ese consejo. Quizás por eso no nos quieren dar un consejo, porque no lo vamos a aceptar. Miren, tenemos que pensar que a veces somos personas que ni porque Dios nos habla, oímos. Y eso es algo que debemos analizar. A menudo Dios nos está gritando y no lo escuchamos. No lo queremos obedecer. Dios dejó su iglesia para aprender de Él, para apoyarnos de Él, para que nos fortalezcamos en Él. Pero ¿qué tanto estamos dispuestos, verdad? A veces, la verdad es que a veces nos da miedo. ¿Qué nos da miedo? Hacer lo que Dios nos manda. Eso es algo que a veces nos aterra. Tal vez sea nuestra carnalidad queriendo que tengamos miedo a la voluntad de Dios, pero eso sucede. Nuestra carne diciendo, no, lo que te está diciendo lo que te está diciendo Dios que hagas no es correcto. Es nuestra carnalidad actuando. Y esa pelea entre sí o no, estará bien, estará mal, es lo que a veces nos lleva a lugares equivocados, a momentos incorrectos. Miren, debemos tener miedo, sí, cuando no hacemos la voluntad de Dios. A veces nos da miedo hacer la voluntad de Dios y es un concepto equivocado. Nos da mucho miedo el tratar de ir a las cosas de Dios, o no de ir, de obedecer lo que Él nos dice. A veces nos da miedo, pero miren, eso es lo que necesitamos. Tenemos que vencer ese miedo a hacer lo correcto, que a veces sucede. Vemos a un montón de personas, ¿verdad?, teniendo miedo a hacer lo correcto. Podemos pensar en Jonás. No quería ir a hacer lo correcto. Y pensemos en nuestras vidas cuántas veces hemos tenido miedo a hacer lo correcto. Puede pasar, ya ha pasado
a muchos en la historia de la Biblia, también nos puede pasar a nosotros, tener miedo a hacer lo correcto, tener miedo a aceptar que nos equivocamos. Tenemos que recordar de que sería bonito no equivocarse, pero siempre nos vamos a equivocar. Y no hay nada más lindo que aceptar que nos equivocamos y que fallamos. Lo reconfortable es saber que solo hay una persona que no se equivoca y es Jesús. Nosotros debemos estar dispuestos a aceptar nuestras equivocaciones y nuestros errores. Para finalizar, vamos a ver lo que nos dice en Génesis 46:3. Nos dice, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación grande. Diciendo Dios, no temas, ¿verdad? Descender, no temas ir allá. Y lo mismo les dice Dios a cada uno de ustedes. No teman a hacer lo correcto, no teman a seguirme, no teman a aceptar que se equivocaron. Miren, nos puede dar mucho pavor y terror, pero Dios habla a nuestros corazones y debemos aceptar la reprensión. Debemos decir sí, tengo que estar dispuesto, porque Dios se encargará, tengo que obedecer sin quejarme, tener cuidado de lo que me susurran al oído, apoyarnos en las cosas de Dios y solo así podremos escuchar la voluntad de Dios. No tener miedo a hacer lo correcto, sino tener miedo a hacer lo incorrecto, mis hermanitos. Mis hermanos, esto es lo que hoy Dios tenía para nosotros y vamos a finalizar orando. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestras vidas. Dios eterno, también te pido perdón porque siempre fallamos, porque nos equivocamos, Padre Celestial. Porque la verdad es que no somos dignos, Dios eterno, pero si no fuera por tu misericordia que nos sostiene, Padre Celestial, estuviésemos destruidos, Dios eterno. Padre amado, permítenos, danos más de tu sabiduría, de tu amor, Dios eterno, para pensar profundamente nuestras decisiones, para aceptarlas, para obedecerlas, Dios altísimo. Encamínanos, Dios eterno, y permítenos, y danos la sabiduría para a veces dejar de ser tercos en lo que tú nos hablas de nuestra vida. Estoy seguro que a menudo tú hablas a nuestro corazón y a nuestra vida, pero estoy también seguro que a menudo no queremos escucharlo, Dios eterno. Dios amado, perdón por las veces que hemos sido necios y gracias porque tú nos das el entendimiento para aplicarlo en nuestra vida. Padre Celestial, perdónanos por las veces que a veces tenemos miedo a hacer lo correcto, Dios eterno, o no nos atrevemos. Dios, danos la valentía para hacer lo correcto. Padre Celestial, danos la fuerza, y estoy seguro que tú nos las das. Padre Celestial, gracias porque nos das esa fuerza para pelear contra lo incorrecto y para hacer lo correcto, Dios eterno. Porque eso es lo que tú nos mandas. Dios, guíanos en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanitos, antes que se...